En esa clase 7 retomamos un poco esta teoría del nicho al inicio como una suerte de resumen de el nicho multidimensional de Hutchinson. Y luego te hicimos este ejercicio sobre, pasando al tema de las interacciones, ¿cierto? Y hablábamos de las interacciones. Tomamos como ejemplo, como para iniciarse en este tema, la relación parásito-huésped, donde las relaciones son positiva y negativa. Aquí voy a aprovechar de comentarles un poco más sobre las relaciones que son positivas y negativas. A ver, aquí me sale con este color. ¿Se acuerdan de ese esquema? Ese esquema de, de un plano de fase. ¿Se acuerdan de este plano de fase donde aquí tenemos que son positiva, positiva, ¿cierto? Acá son negativa, negativa. Aquí pues debería ser negativa, positiva. Y acá positiva, negativa. ¿Qué nos está hablando de esto? Del efecto entre dos, el efecto mutuo que tiene una interacción desde el punto de vista de dos especies que interactúan. Este de acá, esto, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se llama esto? Y no puedo borrar esto. Em, Es competencia, ¿no? es competencia, exacto, sí. Es competencia. Negativo y negativo. Ahora, el signo hace referencia al efecto que tiene en la adecuación biológica, que es en inglés se llama fitness, y es el efecto relevante en términos de interacción y en términos evolutivos. O sea, un efecto negativo negativo es que vive menos o se reproduce menos, o ambos. El efecto positivo positivo es que ambas viven más, se reproducen más, ¿cierto? La combinación de esas 12 efectos positivos implica que la especie prospera, ¿cierto? La de los individuos y la población prospera y se desarrolla y se expande. Y eso ocurre con interacciones, por ejemplo, acá, negativa, negativa, pues, pues que es el mutualismo. Y estas dos son iguales, positivo, negativo, positivo, hablan de lo mismo y hablan del efecto antagónico. Un efecto en que una se favorece y otra no se favorece. Y en la clase, lo que hicimos nosotros en esa oportunidad es analizar el caso parásito-huésped como una relación de tipo de esta, depredación. Acá hay varias relaciones positivas y negativas. Está la depredación, el parasitoidismo. Como yo le explicaba en clase, a mí los nombres de estas interacciones no son muy buenos. Hay algunos básicos, mutualismo, depredación, competencia, pero para mí el resto no se los voy a preguntar. Yo no voy a salir de preguntas más allá de competencia, depredación y mutualismo, porque el resto, pues, parasitismo y podría incluir en depredación, pero el resto, amensalismo, comensalismo, inclinismo, no, a mí no me gustan. Siento que congelan algo que es muy dinámico. Ya ese es un problema que tiene a veces la ciencia, que cuando definimos algo, que es necesario definirlo con fines prácticos, pero los sistemas son sumamente dinámicos y esto a veces como que encajona demasiado, ¿cierto? A nosotros las personas nos pasa que a veces nos definen de una forma y la verdad que vamos cambiando de forma. Entonces también pasa con las interacciones. Sí, conviene tener en mente sobre todo esto del efecto, si es positivo, negativo o neutro también. Porque acá tenemos positivo y negativo y hay casos en que son neutros. Pero más que nada es importante el concepto, la idea, no el nombre. Es más importante las consecuencias que puede tener. Entonces, en la clase también yo les transmití la idea de las interacciones y también de lo complejas y especializadas que son algunas de estas interacciones. Y eso fue lo que estuvimos revisando. Por ejemplo, analizamos este protozoo, parásito, que afecta la conducta de roedores,
y que le elimina el miedo a los gatos. Y la idea acá era que este protozoo tiene, entre comillas, objetivo, o sea, pero no es que lo piense el protozoo, sino que por evolución se han mantenido aquellos parásitos que afectan de una manera específica a los roedores, que como consecuencia de eso genera una disminución del escape, mayor susceptibilidad a que sea ingerido por un otro depredador, por un depredador como son los gatos. Entonces eso hace que finalmente, como consecuencia de eso, el protozoo pase del ratón al gato, y en el gato es donde se reproduce. Entonces nos habla un poco de la complejidad de estas interacciones. Y ahí está, ¿cierto? Toxoplasma gondii, este protozoo que afecta la conducta de los roedores, produce la toxoplasmosis. Hablamos de eso, ¿cierto? Hablamos del ciclo. Y esto ocurre para un montón de casos. Hay varios casos. Hay caracoles, por ejemplo, que se alimentan de pastos, pero cuando un rumiante como una vaca o un caballo ingiere pasto, se puede comer este caracol, el caracol se desarrolla dentro del mamífero, y después, por ejemplo, puede parasitar al ser humano. Muchas veces hay carne de caballo, de cerdo, de, de vacas, que tienen parásitos que están en la musculatura de estos animales y pasa al ser humano. Ya, es algo parecido aquí también, en que hay este proceso en que los parásitos ocupan más de un hospedero y, y van pasando de un hospedero a otro hasta que llegan a un hospedero final donde normalmente se reproduce. Vimos que, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, produce también efectos extraños de ira impulsiva, perdón, en seres humanos, un desorden explosivo intermitente. Pero el mensaje detrás es que estas interacciones, las interacciones en general son complejas, y son producto también de procesos evolutivos de larga data. Esto ocurre por miles de años. Hablamos también de otro parásito que parasita a cangrejos marinos y que incluso le puede cambiar el sexo a su hospedero. O sea, ya hablamos de este cirripedio, picoroco, pequeño, que se instala en la caparazón de los cangrejos, penetra y se desarrolla como una verdadera raíz, ¿cierto?, que crece dentro del hospedero, afecta sus órganos sexuales los convierte y llega a ser tan complejo como esto, ¿cierto? Una ramificación interna es como un verdadero cáncer interior, ¿cierto?, que se desarrolla y logra mantenerse y favorecer su perpetuación al transformar a los machos, eh, y lo convierte en hembra para su beneficio. También hablamos de otra interacción compleja, pero ahora y saliendo del parasitismo, hablamos de el mutualismo. Y aquí hay una cuestión también indirecta, acá hay un intermedio y una interacción indirecta, pero ¿qué ocurre? Es que la planta se beneficia de la presencia de hormigas, porque las hormigas los defiende de herbívoros. Y evolutivamente la planta produce una sustancia azucarada, unas glándulas, que mantiene y atrae esta población de hormigas en su follaje. Entonces las hormigas están siempre presentes como guardianes, ¿cierto?, de la planta y atacan al herbívoro cuando éste intenta alimentarse de la planta. Entonces ahí tenemos tres interactuantes, o sea, tenemos la planta con la hormiga, que es una interacción beneficiosa mutualista. Por su lado, el herbívoro es antagonista de la planta porque le produce el efecto negativo, el herbívoro se favorece, pero intercede entonces la hormiga que ataca al herbívoro, por muy grande que sea. El tamaño de la hormiga es pequeñito, pero imagínense ustedes qué querían ustedes si de repente le caen encima cientos de hormigas, ¿cierto? Seguro que hacen algo para evitar eso. También hablamos de otra situación, de depredación acá,
muy compleja, como hay muchas, en que una avispa, muchas avispas depositan huevos en otros organismos, que pueden ser insectos, incluso plantas. Hay avispas que ponen sus huevitos en plantas, pero muchas avispas lo hacen en otros insectos. Y acá es una situación en que hablamos de una avispa, esta avispa Ampulex compresa, que en el video que está aquí les mostré la secuencia de eventos, ¿cierto? En que la avispa inyecta en la cucaracha un compuesto químico que actúa a nivel del sistema nervioso, que reduce la capacidad motriz de su presa, que en este caso es la cucaracha. No la mata, sino que la neutraliza en términos de la capacidad de respuesta. La cucaracha puede caminar, pero como zombie. Y de hecho la arrastra y se la lleva a, a su guarida, normalmente subterránea. Muchas avispas tienen sus nidos subterráneos. Y ahí entonces luego deposita sus huevos dentro de esta cucaracha zombie y se desarrollan sus huevos al interior. Les mostré el caso de una aproximación bioquímica a esta interacción. Y eso es súper interesante porque ahí los bioquímicos tienen mucho que aportar. Hay un área que no me acuerdo en cuál clase les comenté, que se llama la química ecológica, que se especializa en esto, que es en interacciones ecológicas que están mediadas por mecanismos moleculares, mecanismos químicos, bioquímicos. Y hay muchos que no se conocen, hay investigadores que trabajan en equipo, ¿cierto? Y resuelven este problema. Y hay varios procesos que ocurren a ese nivel bioquímico, como en este caso, que lo que la avispa inyecta a la cucaracha es un compuesto que se llama la ampulexina, y acá es un veneno, ¿cierto? Hay toda una área de investigación de los venenos. Los venenos tienen propiedades buenas, que se pueden aprovechar para el ser humano, una serie de aplicaciones. Y aquí les quise mostrar un poquito más o menos las metodologías que ocupan los bioquímicos para estudiar esto. Le aproveché de comentar sobre el HPLC, que es una máquina que está aquí, una técnica muy utilizada en bioquímica, en química ecológica o en química, y que lo que hace es una cromatografía líquida de alto desempeño. Y normalmente uno dice que se inyecta. Ahora hay unas máquinas como esta que está acá, esa máquina. En el Instituto de Ciencias Biológicas hay dos de estas. En química creo que hay como también dos o tres. Son máquinas que lo que hacen en el fondo es un poquito lo que está acá, que la muestra que uno tiene, la inyecta en una jeringa, se inyecta en un aparato y se hace pasar por una columna. Y en esa columna hay una separación finalmente de los compuestos. Y luego al final hay un detector, aquí en este caso de un rayo ultravioleta, y que se produce una suerte de difracción de esa luz que se em, eh, en la que se proyecta sobre la muestra y se produce un perfil cromatográfico, como es que se llama, un perfil cromatográfico. Esto uno inyecta la muestra desconocida, la inyecta a su vez con muestras desconocidas, perdón, conocidas, entonces así uno puede tener una referente. Y esto uno puede entonces definir finalmente el compuesto químico. Estos peaks nos dicen la presencia y también el ancho de estas peaks, esta área un poco nos estima la abundancia. Entonces eso hacen muchos bioquímicos, caracterizar compuestos químicos. Lo que puede uno hacer con el compuesto químico, si es una proteína, por ejemplo, si es una proteína compleja, que puede tener también algunas modificaciones, es a partir de la proteína deducir el ADN. Eso se hace mucho también, que se llama genómica reversa. Es parte de la proteína y uno va al DNA. A veces al revés, ¿cierto? El DNA uno va a la proteína, uno puede ir viceversa. Entonces, si uno tiene el compuesto, luego puede deducir el gen
y uno puede intervenir el gen después para conocerlo más. Entonces eso es lo que hicieron estos investigadores. Incluso aquí nos muestro el modelamiento molecular, también muy de moda. Ahora hay muchos software, además con la capacidad de cómputo, se pueden establecer modelos tridimensionales, seguramente lo han visto por ahí ustedes, de las proteínas, de las moléculas, y se pueden conocer bien cuáles son sus partes funcionales y cómo actúan. Y también se pueden desarrollar inhibidores, si uno quisiera inhibir un veneno, y eso ocurre, por ejemplo, con el veneno de la daña de rincón, se pueden analizar, se pueden extraer, se pueden establecer estos modelos y diseñar inhibidores, moléculas sintéticas que inhiben el efecto, un antídoto. Fijan ustedes que es muy interesante eh, desde el punto de vista bioquímico. Y es que al descubrir todo esto, ustedes están dando cuenta o explicando fenómenos que son importantes, como la inyección de un veneno o la depredación. Acá les mostré también que esto se comprueba empíricamente en el laboratorio. Por ejemplo, aquí ellos analizaron la respuesta de escape de las cucarachas en función de la inyección de estas distintas concentraciones de este compuesto químico, de este veneno, y cómo el umbral de escape va aumentando eh, en la medida que aumenta la inyección. Normalmente hay que hacer experimentos, ¿cierto? Para validar algo, y se pueden hacer esos experimentos. Y acá les mostré el nivel de acción del compuesto, lo que se conocía que tenía un nivel de acción a nivel de ganglio torácico y también a nivel de neurotransmisor como la dopamina. Lo que hacía finalmente este compuesto es reducir estas capacidades de respuesta de la cucaracha, pero sin inhibir su capacidad motora. Totalmente zombie. La dopamina es un neurotransmisor, está presente en diversas partes del sistema nervioso, ¿cierto? Especialmente en la función motora, y esa actividad dopamina era alterada por el veneno de la avispa y convertía entonces a la cucaracha en un zombie. Aquí aproveché de comentarle rápidamente algo que ustedes deben saber ya, que la neurona, su axón, las vesículas, los neurotransmisores que se liberan y dan cuenta de la sinapsis neuronal, ¿cierto? Que se liberan por las vesículas con neurotransmisores en la neurona postsináptica, están los receptores, ¿cierto? Y hay toda una dinámica ahí muy importante, mucha bioquímica, eh, y que tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Mucho más de estos temas ustedes los van a ver en cursos posteriores como el curso de biología integrada al sistema. También se va a ver esto. Esa era también la misma idea. Y aquí le hice yo una suerte de quiz, de interacción con ustedes sobre la falsedad de las interacciones, y ustedes tenían que descubrir cuál interacción era falsa, digamos, claro, cuál de estas intraespecíficas falsas, y hablamos de las plantas atacadas por el virus emiten señales de alerta a sus plantas vecinas sobre la presencia de peligro y su vida verdadero. Eso se llaman las plantas, sistema SOS de las plantas. Las plantas se comunican por compuestos químicos. Les mostré acá esto de la señalización, se llama signaling o señalización, que es como comunicación, que ocurre a nivel de una misma especie. Por ejemplo, una planta que es mordida por el herbívoro produce olores que se transmiten a las hojas de la misma planta, y también esa información química, hay un volátil que se libera, un compuesto volátil que lo percibe otra planta vecina. Estos son intraespecíficos, estas dos son intraespecíficos, pero también se puede dar interespecíficamente, o sea, con una planta de otra especie. O sea, como que hay un lenguaje común incluso entre plantas que son de especies distintas. ¿Ok? Aquí hay datos, como siempre, hay que tener datos, hay que tener evidencia, experimentos,
Y este es el caso de una larva que ataca al encino, Quercus, y nos muestra el sistema SOS. ¿Qué sabe lo que significa SOS? Es la señal de auxilio, ¿no? Ya, pero ¿qué significa? Que es un acrónimo de... La sigla, Eh, la verdad, no sé qué significa. No más como que hab- cultura, uno sabe que es de había leído auxilio. que era Save Our Souls o algo así. Exacto, ahí está. Ahí lo puse mal escrito. Saves our souls. Exacto. Salve nuestras almas. Perdón, es save, no saves. Save our soul. ¿Sí? Eso significa. Bueno, es un SOS, es un llamado de alerta de una planta que está siendo atacada y acá se muestra cómo la planta dañada, que es la que tiene los circulitos abiertos, en el tiempo, después de haber sido atacada, aumenta sus defensas químicas, que es una proantocenina. Las antoceninas son compuestos químicos secundarios de las plantas que le dan color también a las hojas, a las frutas. Por ejemplo, en otoño, ustedes han visto que muchas plantas deciduas, árboles que pierden las hojas, se ponen de colores, un color rojo, naranjo, esas son antoceninas. Que algunas de ellas se revelan porque la clorofila es reabsorbida por el árbol antes de perder la hoja, pero también se producen de nuevo, como se llama de nuevo, se producen antocianinas y muchas de ellas son defensivas. A muchas plantas no les gustan que al final del otoño los insectos pongan huevos sobre ellas porque puede producir una albivoría mayor. Entonces producen estos compuestos defensivos, antocianinas, y resulta que esa antocianina aumenta en la planta dañada, obviamente, ¿cierto? Como respuesta defensiva, pero lo interesante de esto es que había una planta que no estaba dañada, que es la que está en el círculo negro, y la vecina de esta otra que era dañada, y aumentó igual los niveles de proantocenina y sin haber sido dañada directamente. Ya, se fue alertada por su planta vecina y eso pasa en las plantas. O sea, cuando usted daña una planta, la planta del lado no le es independiente. Ya hay olores que se liberan de la planta dañada que la planta vecina los percibe y gatilla en ella una alerta. Y esa alerta va más allá que estar simplemente alerta, así, digamos, con sus antenitas paradas. La planta no tiene antena, sino que lo que hace la planta es aumenta los compuestos defensivos. ¿Ok? De eso hablamos también, de la complejidad de la interacción. Aquí está esta idea, ¿cierto? De la diversos compuestos químicos que liberan las plantas cuando son dañadas. Muchos de ellos son volátiles para comunicación entre plantas. Y incluso les contaba yo que estos olores que libera una planta dañada y que alerta a plantas vecinas son ocupados también por em, insectos, otros insectos, avispas, para, para encontrar a los herbívoros. ¿Cierto? Cuando una planta está siendo atacada por el herbívoro, la planta se defiende, alerta a la planta vecina o alerta a hojas de más abajo de la misma planta, pero esos olores, por proceso evolutivo, han sido utilizados por los enemigos de los herbívoros que detectan, acá hay olor a planta dañada. Si hay olor a planta dañada, debe haber alguien alimentándose de eso, así que voy para allá y ahí se alimentan de este herbívoro o ponen huevo dentro de ese herbívoro. Es bien, bien interesante cómo ha ocurrido en la evolución eso, de que los enemigos de los herbívoros se atraen por el olor, que es otra ventaja de producir olor a planta dañada, no solamente alertar a las hojas para que aumenten, hojas vecinas, hojas de la misma planta, que aumenten sus defensas, sino que es ventajoso para la planta producir estos olores porque así se atraen a los enemigos de su herbívoro. ¿Ok? Hablamos también de otra un mecanismo, ¿cierto? Y la complejidad de las interacciones, sobre todo desde un punto de vista químico, bioquímico. Hablamos de
las ranitas que son muy vistosas en color y que tienen una piel con venenos. Y de estas características, ¿cierto? Que son con veneno y que es costosa a las ranitas producir eso, pero es preferible tener un compuesto químico costoso, pero que le permita ser, eh, digamos, de cuidado para sus herbívoros, para sus carnívoros, perdón, y los carnívoros no se alimentan de ella porque perciben este fuerte color intenso asociado a la presencia de veneno. Les contaba en clase que, sin embargo, hay algunas ranitas tramposas, ¿m? Algunas ranitas que imitan a las ranas venenosas verdaderas, sacan ventaja de eso, y esos son los imitadores, ¿cierto? Y se da, en la naturaleza siempre hay eh, una característica que es costosa para quien la produce, que tiene su beneficio a pesar de todo, pero aparecen en la población algunos imitadores que solamente producen el color y no el veneno. No sé si se entiende la idea, pero son, le llaman cheaters, que son como los tramposos, los que hacen una señal que también se le llama deshonesta, porque la señal honesta la señal, el signaling honesto que hace esta ranita entre comillas, decirle al depredador, ojo, yo tengo este color vistoso y tengo mucho veneno, así que no me comas. Esa es una señal honesta que le transmite claro, la ranita impostora, pero esa es la señal honesta, y hay una señal deshonesta que es de ranitas que se parecen mucho, tienen el mismo color, pero no tienen el veneno. Y al no tener el veneno, ganan en que no son depredadas y no tiene costo, entonces pueden hacer más cosas, porque producir el veneno es costoso, implica distribuir su energía en la producción del veneno, y eso implica, por ejemplo, crecer menos, tener menos crías, tener menos energía para hacer otras cosas. En cambio, la ranita impostora va a tener energía para saltar más, correr más, tener más crías, y tiene el veneno y parece protegida, pero no está protegida. Ahora, esa ventaja de ser tramposo solamente se da cuando hay poquitas en la población, cuando son pocos los tramposos. Si hay muchos tramposos, pues ya no tiene gracia. Pero el depredador, ¿cómo sabe que esa ranita no tiene? No lo sabe, no lo sabe el depredador. Aquí me pregunta Gonzalo, ¿cómo el depredador sabe cuando esa ranita no tiene veneno? El problema está de que, o sea, digamos, lo que puede ocurrir es que el depredador puede aprender a distinguirlas, porque no son exactamente idénticas. Puede ser muy parecido, pero puede distinguirla, y ahí sí que esa característica, si los depredadores empiezan a aprender, a ver aquí, o sea que no es de suerte, a ver, no entendí eso lindo de la suerte. No, o sea, cuéntame, Lin. La cosa es que como el se lo dijo de que a veces como que si el depredador no aprendía a diferenciar a las ranitas, o sea, como es de suerte nomás o si es que había como algún otro factor, pero ahí después me respondí así que tranqui. Claro, o sea, si el depredador no aprende, si el depredador las ve a todas iguales, no la va a depredar, porque entre las características del depredador es que aquel depredador que no se alimentó de una ranita venenosa está vivo, ¿cierto? Y su padre lo pudo tener a él. Entonces, evolutivamente, el depredador ya tiene características que le permiten distinguir a esta ranita y no alimentarse de ella. Y en ese sentido, entonces, esta ranita impostora sale beneficiada de esa característica. Lo que podría ocurrir es que algunos depredadores la perciben distinta, se alimenten de ella y no le va a pasar nada porque es tramposa, ¿cierto? No tiene el veneno. Y luego ese depredador va a darse cuenta que en su segunda alimentación va a distinguir las que tenían, por ejemplo, las patitas azules o alguna característica distinta, la puede distinguir y ahí esa ranita tramposa va a verse afectada negativamente y va a terminar desapareciendo. Por eso tienen que haber pocas también. No pueden ser muchas porque si hay muchas, el depredador va a aprender más rápido. Tienen que tener una baja densidad. Eso tiene un nombre específico en evolución que se llama
selección natural, frecuencia dependiente. Pero yo no se los voy a preguntar eso, pero ya vimos en la primera unidad selección natural. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de selección natural? Los tipos de selección natural, que era direccional, disruptiva, estabilizadora, que el proceso de selección natural es más complejo aún porque hay literatura ahora que habla de selección que es natural dependiendo de la frecuencia. Entonces hay selección natural, frecuencia dependiente, frecuencia independiente. Y se da mucho en este tipo de interacciones de depredación, en que un atributo puede ser mantenido en la población, por ejemplo, ser una ranita tramposa, si hay pocos individuos que lo tienen. ¿Ok? Hay varios ejemplos en la vida diaria que uno puede ver. Imagínense en Transantiago, los evasores son ventajosos si en la medida que hay pocos, ¿cierto? Porque si hay muchos evasores del Transantiago, termina habiendo un mecanismo que lo inhibe. Y eso pasó, ¿cierto? Pero si hay poquitos, entre comillas, pasan piola, ¿cierto? Y esa es como es la idea. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en esa clase, ¿cierto? Otro ejemplo, sobre las consecuencias que tiene la depredación, por ejemplo, en algunos insectos, caso particular o en general, la depredación tiene muchas consecuencias en la biología de la presa. Y vimos el caso de insectos que, como consecuencia de la depredación, producen una feromona de alarma. Son insectos que se alimentan de su planta, pero que cuando están en una situación de alerta, por ejemplo, cuando los toca un enemigo natural, una chinita, por ejemplo, o un parasitoide que va a poner huevos dentro, este insecto percibe eso y rápidamente, en cosas de segundos, libera una gotita, que es como una gota de aceite, que tiene un olor, fuerte olor, que lo detectan sus vecinos. Y entonces lo que hacen los insectos vecinos es, se arrancan, saltan de la planta, se dejan caer de la planta, corren, porque anda un enemigo natural cerca. Y eso es una feromona que tiene esta característica, el beta-farneseno, es un compuesto que permite ahuyentar a los insectos. De hecho, estos compuestos se han hecho plantas transgénicas que lo producen en grandes cantidades. Por ejemplo, en el, no me acuerdo si en el maíz o en el trigo, pero los ingleses desarrollaron plantas que producen este compuesto en gran cantidad. Entonces, los insectos no van mucho a esta planta porque sienten olor a alarma, entonces como que no aterrizan ni se alimentan de esas plantas que tienen altos niveles de beta-farneseno. ¿Y qué pasa con este compuesto? Permite que otros arranquen, pero también produce que las hijas, las larvitas, las nuevas poblaciones las crías, perdón, de estos insectos, en vez de tener hijas sin alas, empiezan a tener hijas con alas. Y al tener hijas con alas, estas hijas con alas después se van de la colonia. Se van rápidamente de la casa donde están. Dejan de vivir cerca de sus padres y se van lejos a un lugar más seguro. Y aquí yo le mostraba datos experimentales de varios investigadores que han mostrado que la proporción, bueno, aquí un poco la distribución de quiénes son los que producen más esta gotita. Estos son los más jóvenes los que producen más estas gotitas con alarma. Que la concentración también de este beta-farneseno varía también. Jóvenes de edad intermedia son los que tienen más concentración. Y también, si acaso terminan siendo capturados o no, si es que se han dejado caer de la planta. Y muchos de los insectos si se han dejado caer de la planta producto de este alarma, no terminan siendo comidos por otro individuo, o sea que se salva. Entonces no terminan siendo comidos. Y aquí también este beta-farneseno, a la medida que está más concentrado, los insectos producen más crías con alas. Entonces es súper interesante el hecho de que la presencia de un compuesto químico influye en la forma de los hijos. Es como que, imagínense ustedes, si nosotros echábamos un perfume y tuviese consecuencia en las características de nuestro hijo. ¿Cierto? Que eso puede ocurrir. O sea,
Bueno, ya sabemos que fumar, por ejemplo, tiene un efecto importante en las consecuencias de los hijos de las mamás que fuman embarazadas o que toman alcohol. O sea, de aquí pasa algo en un sentido similar, porque es un compuesto químico que induce cambios en la morfológicos en la descendencia. Aquí el cambio morfológico es producción de alas. ¿Ok? Vimos ese ejemplo, que es la inducción de alados, que producto de esta alarma, feromona de alarma, nacen, nacen descendencias. Recuerden que estos insectos se reproducen muy rápido. Muchos insectos se reproducen muy rápido y a los 8 días que nacen ya están teniendo crías. El ciclo reproductivo es sumamente rápido. No tan rápido como la bacteria, pero rápido al fin y al cabo. Entonces, al poco tiempo están produciendo alas y estos que están con alas se van de esta planta muy rápido, varios metros. Las hormigas, esto también hablamos de que las hormigas producen un olor que impide a las obreras de reproducirse sexualmente. Lo que pasa que ustedes saben que en una colonia, no sé si lo han escuchado, pero la reina es la que solo se reproduce, ya es como la reina, ¿cierto? La aristócrata que está ahí arriba, la, mm, eh, esto es una monarquía, ¿cierto? La vida de la hormiga es sumamente jerárquica, hay reinas y obreras, así de claro. Pero resulta de que las reinas mantienen inhibida la capacidad de reproducirse de la obrera a través de mecanismos químicos. Las hormigas ocupan mecanismos químicos para reconocerse entre sí. De hecho, yo les contaba en clase que colonias de la misma especie se reconocen entre sí y a veces se arman unas tremendas peleas, batallas campales entre colonias de hormigas, aunque son de la misma especie, compiten muy fuerte entre ellas, químicamente se reconocen como distintas. Bueno, y también las hormigas ocupan mucha química para trazar sus caminos, para ir de un lugar a otro. Se han analizado estos compuestos, se han hecho productos químicos, hay algunos que huelen como queso, pero se pueden utilizar para aplicaciones biotecnológicas. Y acá les mostraba eso yo, que la química de la superficie de las hormigas cambia producto de la presencia de las reinas y eso produce entonces eh, de que se mantenga limitada la capacidad sexual de las obreras. La obrera sin esta limitante química producida por la reina podría ser reproductiva, pero lo que hace la reina es reprimirla químicamente. Un ejemplo, ¿cierto? Más de efectos químicos. Aquí que les hablé también de lo complejo de la interacción. En el fondo, esta imagen es la más importante sobre un ejemplo, interacciones planta, herbívoro, enemigo natural y para, para hiper, enemigo del enemigo. Y la idea era mostrarles que estas interacciones son súper complejas, tanto a nivel entre los niveles tróficos como dentro de los niveles tróficos. Se producen interacciones competitivas o de depredación, comensalismo, mutualismo. Y esto está ocurriendo todo al mismo tiempo también. O sea, hay interacciones que son competitivas, otras que son mutualistas, de depredación, de parasitismo, y están ocurriendo al mismo tiempo y uno analiza quizás un par, pero esto está ocurriendo en un contexto más global. Creo que esa era la última vez. Sí. ¿Alguna duda? ¿Esa qué clase era? Era la clase 7, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente la clase 8. Espera un poquito que aquí voy a, voy a cerrar una puerta porque hay un poco de ruido. Dame un segundo.
Ya, ahora sí. Voy a continuar un poquito, que ya estamos cerca de la hora de la pausa, pero voy a avanzar un poquitito, 5 minutos y después hacemos una pausa. ¿Ok? Esta es la imagen, ¿cierto? De las interacciones. Las interacciones, el plano de interacciones. Y nos centramos en esta parte de la clase de la competencia entre cirripedios. Ya hablamos de los experimentos de Cornell, donde teníamos dos especies de cirripedios que, que interactuaban competitivamente por el espacio, y habían algunas de ellas una especie que dominaba sobre la otra, y que terminaba ocupando una parte de la zona de mareas. Acá una estaba más sometida a la producto de la competencia, una de ellas quedaba remitida a la parte alta, otra a la parte baja. La estrella de mar es depredadora de estos organismos, que está también en esa interacción de depredación, y acá entre estas dos serpellos competencia. Y acá estaba la idea de mostrarles que el nicho fundamental de una de las especies es amplio, y después se restringe a esta parte más azul, y en otra especie acá el nicho fundamental, eh, perdón, aquí el nicho fundamental de una de las especies que está acá arriba podría ser amplio, ocupa todo, podría ocupar todo en la zona de marea. Sin embargo, por la competencia queda reducido a este nicho realizado, o sea, se restringe. En cambio, esta especie tiene este nicho fundamental y termina ocupándolo todo, o sea, ella se instala en su lugar preferido y no se mueve de ahí, y desplaza a la especie que queda remitida a la parte alta. Eso es competencia por el espacio, en particular asimétrica, porque una de las especies en la competencia desplaza a la otra, no la extingue, porque esta otra especie tiene un espacio, que es, por ejemplo, la galería, ¿cierto? Estas quedan en la parte baja y estas otras se van a la galería, por llamarlo de alguna forma. Así es la naturaleza. Hablamos de competencia, y aquí llegamos a la idea de que hay casos en que hay exclusión competitiva. Por ejemplo, acá abajito, en el cuadro de la izquierda abajo, una especie se mantiene, pero la otra especie se extingue. Y eso se llama exclusión competitiva. Es un principio en ecología que lo acuñó Gauss, un investigador de apellido Gauss. Ya. Hay otros casos en que se mantienen las dos especies, y eso no es exclusión competitiva. Acá abajo a la derecha, en las dos especies se mantienen. Ahora, sí, cuando están en presencia, ambas y coexisten, igual lo hacen con un desempeño menor que estuviesen solas. Cuando están solas, les va muy bien. Cada una sola se desarrolla en grandes cantidades. En coexistencia, cuando están presentes, en un caso acá, una extingue la otra, o en otro caso podría ser que ambas persistan en el tiempo, no se extingan, pero van a estar desempeñándose de una menor manera. También hablamos de algo parecido con las diatomeas y sus alimentos, que pasaba algo parecido. Una especie era muy eficiente en ocupar el recurso, otra no tanto, pero la especie que era poco eficiente lograba ocupar otro recurso y podría mantenerse. Son diatomeas que son muy, muy lindas. Hablamos de los abejorros también, sobre esta uso de flores, néctar de la flor, y que aquí también había algo que tiene que ver con el aparato bucal, la capacidad de un abejorro de acceder a donde está el néctar en términos más profundos. Y una de las especies tiene la trompita más chica, entonces puede acceder solamente eh, y ocupar el espacio de flores que tienen una corola chiquitita, o sea, donde podría exactamente alimentarse bien. Es más o menos la idea de la competencia. También hablamos de competencia, que normalmente en los casos anteriores, ¿cierto? Es competencia entre especies muy parecidas, entre de cirripedios con cirripedios, protozoos con protozoos, ¿cierto? También aquí diatomeas con diatomeas, abejorros con abejorros, distintas especies, pero muy parecidos en cuanto a que son del mismo tipo. La teoría del nicho nos decía que la competencia es más probable mientras más parecidos sean las especies. Pero también se da competencia entre especies muy distantes, como esta, de roedores.
y hormigas, que son muy distintos en términos evolutivos. O sea, los roedores son mamíferos, de una rama evolutiva muy distinta de la rama de las hormigas, pero ambas pueden alimentarse y competir por semillas. Entonces la competencia, si bien es muy importante en especies parentanas, también se puede dar entre especies que son lejanas. Y acá hablamos del experimento de las asimetrías de las competencias, ¿cierto? En que aquí vimos que la competencia es más alta, ¿cómo era acá? Es más alta a nivel de las raíces. A nivel de las raíces se da una competencia más intensa que a nivel de la parte aérea. Entonces vimos también eso, después vimos las consecuencias evolutivas de la competencia en el largo plazo, varias generaciones. Esa competencia genera normalmente diferenciación de nicho, diferenciación en el uso del recurso. Aquí vemos unas lagartijas del género Anolis en Norteamérica y vemos cómo cada una de ellas ocupa distintas partes. En la parte, distintas especies de árboles, distintas partes de los árboles, distintas partes del suelo y se han ido especializando en preferir alimentarse, descansar, ¿cierto? A reproducirse en lugares específicos donde no tienen competencia. El mismo ejemplo hace un rato de los árboles de MacArthur, y definimos aquí competencia en el sentido general, el efecto recíproco negativo, al ocupar un recurso limitado, pero también hablamos de competencia por interferencia, donde se interfiere directamente por contacto físico. Ya, por ejemplo, puede ser que el roedor con la hormiga se encuentren y se pelean las semillas, ¿cierto? Y ahí pelea la hormiga, y muerde y pica el roedor, y a eso se refiere y que no es depredación, sino que están peleando por el recurso que es la semilla, y eso se puede dar. Por explotación es cuando compiten por un recurso pero no se ven. Una está en las raíces, por ejemplo, de una planta, y otra está en las hojas. Y están los dos alimentándose a la misma planta, pero en distintas partes y no interactúan directamente. A eso se refiere con explotación. Y por último, hablamos en esa clase de factores que afectan a la competencia, por ejemplo, la heterogeneidad ambiental. Nosotros podemos tener, imagínense el caso de las hormigas y los roedores compitiendo por semillas. Si hay una sequía, a lo mejor va a haber menos semillas, entonces la competencia va a ser muy intensa. Si es un año lluvioso, donde hay muchas semillas, muchas semillas, y a lo mejor la competencia ahí se relaja. Ya no van a competir tanto las hormigas con los roedores porque hay demasiadas semillas. Entonces ahí tenemos la heterogeneidad ambiental. O sea, heterogeneidad ambiental quiere decir la variabilidad que tiene el ambiente. Lluvias, luz, alimentos, nutrientes, todo eso va variando y entonces varía el recurso y como varía el recurso, varía la intensidad de la competencia. ¿Okay? También hablábamos que los depredadores pueden afectar a los competidores. Hay un competidor que tiene un depredador, eh, entonces eso va a favorecer al competidor, al otro competidor. En términos más evolutivos, también se puede dar este desplazamiento, no solo en el uso del espacio, como vimos acá nosotros, en que la hormiga se diferencia en cuanto a ocupar el espacio, puede darse también esto que es los caracteres empiezan a cambiar, que las lagartijas que están en la parte alta empiezan a ser muy distintas a las lagartijas que están en la parte baja, y los caracteres empiezan a cambiarse. Aquí tenemos el ejemplo nuevamente en los pisones de Darwin, en que el tamaño del pico de dos especies empieza a cambiar. Si están juntas, es distinto que cuando están separadas en islas separadas. Dafne o los hermanos habían dos especies y que tienen cierto tamaño de pico que cuando están juntas se diferencian morfológicamente. ¿Ok? ¿Podemos hacer una pausa ahora? ¿Les parece? Sí, profe, tomemos la pausa. Ya. Vamos a hacer la pausa entonces. Vamos para el video para continuar con el resumen de las clases de los temas que entran en la próxima prueba, en la prueba 2. Depredación fue otro tipo de interacción que vimos en clases. Consumo de un individuo sobre otro con
o sin muerte. Lo más tradicional que uno conoce como depredaciones, qué sé yo, ¿cierto? El león el- y la gacela en África, y ahí muere la gacela, ¿cierto? Esa es la típica imagen de depredación. Hay muchas más, pero aquí hay un sinfín de distintas situaciones con o sin muertes. Sobre todo las sin muertes están algunas en las que hay un parasitismo. También está un tipo de predación que es la vivoría, ¿cierto? En que no muere la planta, al menos no entera, ¿cierto? Hay una gran parte de la planta que es dañada, pero un depredador puede alimentarse y vivir toda su vida sobre una planta, en el herbívoro, y no matarla, sin que culmine en muerte. Eh, Aquí hablamos de, nuevamente, la jerarquía ecológica y hablamos de la relación depredador-presa, consumidor-víctima o parásito-huésped. Hay varias formas de llamarle a eso. Más importa aquí que hay un efecto positivo, un efecto negativo. Ahí están los distintos tipos de interacciones que les contaba hace un rato, que no es relevante. Sí, aquí hicimos un cambio de mirada un poco, que es que estos modelos de las interacciones ecológicas de tipo depredación y también las de competencia, pero aquí vamos a enfocarnos en la de depredación, han sido modeladas matemáticamente. Y aquí la idea es que ustedes se puedan interiorizar, puedan ustedes interiorizarse o conocer un poquito más sobre cómo en ciencia muchos fenómenos pueden ser fenómenos biológicos, ¿cierto? Sobre todo en ciencias biológicas. Algunos fenómenos biológicos son modelados matemáticamente, otros son modelados de forma gráfica, otros son eh, representados en forma de un discurso, de una frase, ¿cierto? Quizás lo más útil, más fructífero es un modelo matemático que da cuenta, que explica, ¿cierto?, las condiciones bajo las cuales se producen ciertas interacciones. Estos modelos matemáticos permiten sobre todo predecir qué va a pasar en el futuro con una interacción dadas ciertas condiciones. Y aquí entonces Lotka Volterra son dos investigadores que propusieron un modelo de interacción depredador-presa basado en, en cuestiones poblacionales que también vimos en la parte de poblaciones. Y esto es un modelo que se focaliza solamente en la presa, solamente en el depredador, y analiza por separado el desarrollo de estas poblaciones, considerando que dependen uno del otro. Y aquí, por ejemplo, está la ecuación que describe la tasa de crecimiento de una población presa, que está en función del número de individuos multiplicado por una tasa intrínseca de crecimiento de la presa. Este de NADT nos da cuenta del cambio en el tiempo del número de presas. N es el número de presas, entonces DNADT es el cambio en el número de presas en el tiempo. Es una medida de velocidad de cambio. Entonces, 30 individuos por año, 2 individuos por año, ¿cierto? Que es muy distinto. La tasa de crecimiento de 2 individuos por año que de 60 por año, o uno por mes, y el otro 30 por mes. Eso es el DNAT, es la tasa de cambio. Y eso produce un crecimiento. Entonces, en este modelo, lo que hace el modelo Orca-Volterra es primero proponer el modelo de crecimiento de la presa solita, la presa sola. Sin presa, perdón, sin depredador, la presa crece infinitamente, ¿cierto? Que nadie se la está comiendo, no hay ningún otro factor de mortalidad, entonces le va muy bien. ¿Y qué hizo el Volterra? Decir, bueno, aquí no solo está la presa, está el depredador que se alimenta de las presas, que las encuentra con una cierta probabilidad, que los encuentros terminan en un cierto consumo, una probabilidad de consumo. Entonces todo eso, el encuentro de la presa y la eficiencia de consumo o de ataque, se le va a restar al número de individuos que se desarrolla normalmente en la población presa. O sea, acá en verde tenemos el efecto de remoción de presa por parte de un consumidor. ¿Ok? Yo creo que esa idea es clara, ¿cierto? Tenemos el crecimiento
de la población presa, pero hay algo que la está frenando, que en este caso son los depredadores. Entonces ya tenemos el modelo de depredación de la presa. Ahora, falta así otra cosa más, que es el modelo del consumidor o depredador. Aquí se supone que el consumidor solo se desarrolla si hay presas, si comen presas, si se alimentan las presas. Y en la primera parte de la ecuación no están las presas. Entonces, ¿qué le pasa al consumidor? Va a decrecer, solo decrecer. A ver, profesor, me dice aquí Gustavo, este modelo entraría como teoría o a través de un ejercicio en la prueba. No va a haber ejercicio numérico. No les voy a proponer un ejercicio numérico de cálculo, el DNT, no, es sí teoría. Aquí la idea es que ustedes puedan conceptualizar esto, de que hay una forma de aproximarse a la dinámica de la depredación presa con ecuaciones que dan cuenta de matemáticamente de estos efectos biológicos. Por un lado la presa, por un lado depredador. Ok, esa es la idea. Yo no les voy a hacer ningún ejercicio numérico de que sea tanto la tasa de crecimiento, sea lo otro, porque para mí es irrelevante. O sea, lo más relevante es el concepto. Es lo más general. O sea que acá un crecimiento de la presa, que cuando la presa en este modelo está sola, crece exponencialmente a una tasa de, como lo vimos anteriormente, de RAN. Pero con la presa, con el depredador presente, hay un grupo de las presas que son siendo eliminados por el depredador. Por el otro lado, el consumidor, el consumidor, si no está la presa, va solo a decrecer. Entonces, por eso es menos Q por C, donde Q es la tasa de mortalidad de los consumidores en la ausencia de la presa. Y ahora, si el consumidor efectivamente tiene presas, consume presas, entonces va a producirle un efecto positivo acá y va a tener entonces una tasa de encuentro con la presa. Esas presas se van a ser efectivas algunos de sus encuentros, que es que la consume y no solamente la consume, sino que además es capaz de transformar esa energía del consumo de la presa en nuevos depredadores. Ese es el factor F que está aquí. La eficiencia de producir presas consumidas en nuevos consumidores. Y eso es un factor que ahora va a darle valor positivo, ¿cierto? Al número, al cambio en el número de consumidores en el tiempo. Y entonces los Caboterra lo que hacen es diseñar estas isoclinas donde están combinadas por ejemplo, aquí está la isoclina, perdón, de la presa, más adelante viene la combinada, esta es de la presa, y esta se construye estableciendo las condiciones bajo las cuales la tasa de cambio es cero. Entonces pongo DNT igual a cero, quiere decir que no hay cambio, y trabajo con esta parte de la ecuación. Ahí voy a trabajar. Voy a ver esto que pasó acá. Quiero rayar acá para mostrar una parte, una cosa. Qué raro que no me deja rayarla en tamaño completo. Ah, ya sé por qué. Esperen un poquito. No me deja rayarla porque está en una forma distinta. Aquí sí. Entonces estamos abajito. Aquí. Vamos a trabajar con esta parte. Ahí. Se hace igual a cero. Entonces empiezo matemáticamente a despejar. Pasa por un lado esto que es negativo. Pasa para el otro lado con positivo. Me queda R igual a prima CN. Donde entonces el número de consumidores va a ser igual a esta constante. Esto es una constante en el fondo. Y ese valor está aquí, ¿cierto? En esta parte. Ahí. Y ese valor es una línea recta donde en todas estas combinaciones de presa y de consumidor
en toda esta parte, la tasa de crecimiento de la población presa es cero. Por debajo, por sobre de ella, cambia. Es positivo acá. Aquí la población presa crece, ¿cierto? O sea, hacia arriba. Acá la población se va hacia abajo. Quiere decir que el modelo nos empuja a que por sobre cierta cantidad del consumidor crece, por bajo cierta cantidad del consumidor crece la población. O sea, ese es el análisis que uno puede hacer matemáticamente con la población presa. Ahora bien, uno puede hacer algo parecido con el depredador, o mejor dicho, con el consumidor, en que también uno puede trabajar matemáticamente con este lado de la ecuación. Hacemos todo esto igual a cero. Todo eso, esa parte matemáticamente, igual a cero, ¿cierto? Porque no hay cambio aquí en la tasa del cambio de la población consumidor. Lo hacemos igual a cero, despejamos, y nos queda este valor n, que está acá abajito, ese valor, ¿cierto? Q dividido por FA, que son las constantes, y en toda esta parte la tasa, la población del consumidor no cambia. Bajo esta cantidad va a disminuir, ¿cierto? Como se muestra ahí, ¿cierto? Disminuye, y sobre ese valor de presas aumenta. Entonces aquí tenemos las isoclinas. Por un lado teníamos la de la presa, y esta es la del consumidor. ¿Y qué pasa entonces? Hizo lo que hizo los Cavolterra, los juntaron esta de la presa, la del consumidor, en uno solo, acá abajo, uno solo, y se produce entonces 4 cuadrantes que tienen distintas fuerzas, como suerte de vectores que se producen con las combinaciones de consumidor y presa, y eso produce esto que se llama ciclo límite, que con una par, por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí en este puntito, esto es una combinación de consumidores, o sea, perdón, de presas y consumidores, una cierta cantidad de cada uno de ellos. Voy a poner una coma. Y si se llega a esa combinación, la población va a tener una determinada trayectoria. Esa es la idea de esto, que puede tener una trayectoria específica. Eso se va a mover. Se va a mover hacia donde apunten los vectores. Entonces se produce, quería rayar acá a ver si puedo. Claro, o sea, puede empezar a moverse así, más o menos. Y se produce entonces un ciclo. Debería ser más perfecto mi círculo, pero una cosa así, ¿cierto? Se produce si yo parto de aquí, entonces va a empezar a girar en torno. Y este es el sistema dinámico, ¿cierto? Imagínenselo como una esferita que circula alrededor permanentemente de un cierto círculo, moviéndose con las densidades de cosio de la presa en distintas combinaciones. Eso se llama ciclo límite, es la teoría, ¿cierto? La teoría de este modelo. Ese ciclo límite estable, si uno grafica, aquí estamos graficando el consumidor con el depredador, ojo con eso, ¿cierto? Son combinaciones de la presa, de densidades de presa, densidades del consumidor. Aquí este espacio son distintas combinaciones. Y si eso ahora graficamos en el tiempo, estas abundancias, se produce o se puede ver un gráfico como este, de oscilaciones en los tamaños de la población presa, y el depredador. La presa está en amarillo y el depredador en verde. Entonces, ¿qué ocurre? Fluctúa la población de la presa y le sigue en forma retardada
el consumidor. De alguna manera, el consumidor se demora un poco en darse cuenta que hay muchas presas. Y luego de consumirlas, puede bajar sus cantidades. Ya, entonces, eso se llama el ciclo límite, es una hipótesis de oscilaciones acopladas, porque van los dos a forma acoplada y son estables. Pero esto es muy teórico. De hecho, hay algunos, también son modelos teóricos de cómo se deberían relacionar, pero les contaba yo en clase que Gauss, también un clásico biólogo, hizo estos análisis para ver si acaso se cumplía lo propuesto por los Terra y se dio cuenta acá abajo de que sí se daban las oscilaciones solo cuando el sistema era más complejo, en que había refugios y también donde había movimiento de individuos desde afuera hacia adentro. Se lograba solamente ahí esta estabilización. Entonces, lo que nos da una idea de que los modelos sí son buenos, pero en realidad requieren de otros elementos como refugios y inmigraciones. Solo así se dieron lo esperado por el modelo. También Hoffacker fue otro biólogo que también hizo algo parecido, ver si se dan las oscilaciones, y se dio cuenta que en un sistema de depredador-presa se daban estas oscilaciones con cierto desfase. También se había heterogeneidad, se habían barreras al flujo, o puentes que favorecían el flujo en un determinado escenario, eh, en un determinado escenario experimental. ¿Ok? ¿Qué más hay acá? Parece que eso era todo de depredación. Sí. Ok, esa era la clase. ¿Qué número? Pero es que no tiene número aquí. Creo que fue la 8 y la 9. En la 9 hablamos de las poblaciones. Esto creo que lo vimos ayer, ¿cierto? Sí, esto lo vimos ayer sobre las densidades, sobre la abundancia, la demografía. Aquí llegamos ayer sobre modelos también de crecimiento. Ya vimos recién un modelo de crecimiento de la presa del depredador. Acá está un poquito más profundo, los modelos de las poblaciones independientes de las interacciones, solamente desde una población. Un modelo simple es muy, muy simple, un modelo gráfico donde tenemos el tamaño poblacional que responde a los nacimientos y a los que llegan. De esa manera aumenta la población y la población disminuye, que en rojo si se mueren. Suponiendo que la población está cerrada, que no entran ni salen individuos, que no hay migrantes, la ecuación nos queda más simple, que la tasa de cambio de una población al tiempo t más 1 es el número individual al tiempo t, más los que nacen menos los que mueren. Entonces, aquí dentro de estos modelos de crecimiento tenemos dos tipos: el independiente, un modelo de crecimiento denso independiente. Denso independiente quiere decir que los individuos se desarrollan en la población independiente de cómo cambie la densidad. Van a crecer igual si hay menos, si son más densos o menos densas las poblaciones. ¿Ya? Y en ese caso es como que si los individuos no se afectaran, habiendo pocos o habiendo muchos, les da lo mismo. Eso es lo que establece el modelo. Y matemáticamente se puede ver con este resultado, este de acá, DNA de T es igual a RN, el mismo que vimos hace un rato para el depredador, pero esto es más general, puede ser para cualquier población. Y el R nos da cuenta de los que nacen y de los que mueren. La diferencia entre los que nacen y los que mueren. Si nace más de los que mueren, es positivo el R, ¿cierto? Si muere más de los que nacen, es negativo el R. En una población, si están naciendo más individuos que los que mueren, obviamente va creciendo. Si en una población muere más que los que nacen, la población está decreciendo. Ya, eso nos habla del R, de la tasa intrínseca de crecimiento. Y obtenemos, de hecho, aquí está como está el R, que es dn a dt, pero partido por n, y eso lo hace per cápita, por cabeza. Per cápita es por cabeza, o sea, por individuo. Y hablamos acá también sobre este R, que es famoso porque ya estaba presente hace mucho tiempo en las ciencias, de Robert Malthus, demógrafos, que hablaba de las poblaciones.
el R está en unidades, que es individuo por unidad de tiempo. O sea, ¿cuántos individuos produce un individuo en el tiempo? Ustedes, no sé si han acordado el caso de, visto una vez, hubo un estudio sobre la producción, pues no un estudio, sino que hubo un caso de una mujer que había tenido 32 hijos. Imagínense ustedes, 32 hijos, casi toda la vida teniendo hijos. Eso es como el R máximo, lo que podría observar acá del ser humano. Imagínense ustedes, no es normal eso, pero podrían darse situaciones en que una hembra tenga, de cualquier organismo, no solo humano, mucha descendencia y eso es su R máximo. Eh, ese valor R es positivo, o sea, obviamente cuando está teniendo descendencia, el R máximo es positivo. El R es positivo, perdón, no. Hay un R máximo que es el que está máximo posible para la producción de crías. Y cuando el R es negativo, lo que quiere decir poblacionalmente es que la población está decreciendo porque mueren más que los que nacen. ¿Ok? Entonces R. Malthus fue el que dijo, digamos, Robert Malthus mencionó que el R máximo normalmente no se alcanza porque hay factores que disminuyen la reproducción, enfermedades, catástrofes. Acá lo que hicimos fue aplicarle la integral al R y nos quedamos con una ecuación acá abajo que es lo que nos da la tasa de crecimiento de la población. Lo que hay en un tiempo, partido por lo que está en el otro, va a ser igual a E, la base neperiana, ¿cierto? Exponencial de RT. Y lo simpático de esto, o sea, más que la fórmula, lo importante va a ser esto que está acá, que ustedes ya lo vieron en el práctico, en el informe de poblaciones ya lo vieron, el efecto que tiene el R en el crecimiento de la población. Todo igual, excepto el R, que pasa a la gran población despega mucho antes. Aumenta el menú del R y despega muchísimo más. Entonces eso pasa, aquí también el caso del R igual a 1, muy rápido, R está, despega más tarde. Ese es el crecimiento exponencial denso, independiente, y acá mostramos unos ejemplos de organismos que tienen un R sumamente alto, como el virus, de 300, o uno muy bajo, casi cero, de una planta como un roble. Estos modelos de crecimiento, que son modelos, siempre tienen supuestos. Los supuestos, ¿qué son? Los supuestos son cosas que uno asume como verdaderas. Y que aquí el modelo supone que los individuos no se afectan mutuamente, que es denso independiente, ¿cierto? No hay efecto de la densidad. Los recursos son ilimitados, hay muchos recursos. Todos los individuos se reproducen por igual, o sea, no hay diferencia acá dentro de la población. Y no hay retardo en la producción, lo que hablábamos la otra vez, ¿cierto? El efecto de la tasa es inmediato, hay un efecto inmediato, no hay ningún retraso, ni siquiera menos denso dependiente, es totalmente denso independiente y sin ningún retraso. Y la población tiene una estructura de edad estable, o sea, por ejemplo, que sea joven, va a ser siempre joven una población. Una población joven es aquella que tiene muchos individuos de edad joven, temprana. Una población tardía, una población que tiene mayormente individuos adultos. Y estos modelos suponen que eso no cambia, que una forma y de ahí no cambia. Y que el ambiente es estable, no hay cambio climático, no hay nada. Son modelos, son situaciones bien particulares. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento exponencial? Hay casos que se da, bacterias creciendo en una placa, poblaciones que llegan a un lugar donde no hay nada, está todo disponible, o sea, no hay ningún competidor, está todo disponible, vale, crecen exponencialmente al inicio. Pero lo que ocurre normalmente es que las poblaciones se autorregulen y llegan a un punto en que disminuye mucho la población, porque se pueden agotar los recursos, pero normalmente, lo que normalmente ocurre es que las poblaciones alcanzan esta capacidad de carga o valor en que se estabiliza. Eso le llamamos valor de capacidad de carga. Se estabiliza el crecimiento poblacional a un cierto valor. Aquí sube y luego se estabiliza.
Bueno, en las aves es algo extraño. El ser humano es algo extraño porque el ser humano no ha alcanzado ese valor de estabilidad, sigue creciendo de forma exponencial. Y aquí está la matemática del modelo logístico. Este es el modelo exponencial y denso independiente, el modelo denso dependiente o logístico le incorpora al independiente, al denso independiente, le incorpora esto que está acá, que es la capacidad de carga menos el n partido por la capacidad de carga. ¿Y qué es lo que es la capacidad de carga? La capacidad de carga es un concepto que nos hace referencia a la cantidad de individuos que puede sostener un determinado ambiente. Y dimos el ejemplo del Estadio Nacional o un estadio cualquiera, en que hay una cierta capacidad de carga. No pueden haber más de 80.000 personas, por ejemplo, en el estadio. Entonces, eso pasa con una población que tiene una capacidad de carga. Crece, 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 a una tasa rápida, rápida, se empieza a frenar, a frenar, a frenar, y llega hasta el K, que es lo que más puede sostener ese espacio en cuanto a recursos. A diferencia del denso independiente o exponencial que se desarrolla sin importarle nada, ¿cierto? Hay muchos recursos, entonces se desarrolla rápidamente. Y acá está un poco la descomposición de este valor K menos N partido por K, que es el retardo. Va de 0 a 1 este retardo, y se le conoce como un mecanismo de control feedback o de retroalimentación denso dependiente negativa. Va frenando, por eso como negativo, que va frenando. ¿Qué otra cosa más por destacarle de esto? Esto también es bien interesante porque cuando uno grafica la tasa de cambio en función del tamaño poblacional, uno se encuentra con esta curva donde uno se da cuenta que a un tamaño intermedio, antes de llegar al K, se produce la máxima tasa de cambio. Y eso es aquí, en esta parte. Aquí, ahí en esa parte, voy a dibujarlo acá mejor con mi supermarcador, en esta parte. Ahí, en esta partecita, va, quiero que sea rojo. No, bueno, no importa, pero ahí, en este punto es donde la tasa de cambio es máxima. Acá se está despegando, va un poco lento, aquí ya agarró vuelo, 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 y después tiene que frenar un poquito. Entonces eso es lo que produce que si uno grafica esas tasas de cambio, eso se ve así. Al inicio empieza a agarrar vuelo, llega a un punto que es máxima esa tasa de cambio para luego de crecer, se frena. ¿Ok? Entonces se ha visto que a un K medio, perdón, aquí a un K medio, vamos a dibujar aquí, poner rojo desde el inicio, más o menos a ese K medio, ¿cierto? Por aquí es el máximo en la tasa de cambio de la población. Ya es como, por ejemplo, en un estadio, imagínense, el estadio está vacío, llega la gente, da gotas, a poquito, empieza a crecer lento, ya faltan 20 minutos, 30 minutos para el partido, y empieza a llegar mucha más gente, ya estamos cerca al final y ya se está llenando el estadio y se empieza a llenar, la tasa de cambio es menor. No hay un pic, un momento donde la tasa de cambio es mayor. Ah, me parece que hubo un temblorcillo. ¿O no? Parece que no. Ya, acá está eso, entonces lo mismo. Acá crece lento la población, acá agarra vuelo, ¿cierto? Crecimiento rápido, se frena, acá después lentísimo. Incluso aquí, en esta parte, el crecimiento es cero. No crece, no aumentan los individuos, se mantienen estables. Hay individuos que se recambian, pero ya no, el crecimiento es cero. Aquí, la tasa de cambio en el K es cero. Eso no es tan intuitivo, no es tan obvio, hay que pensarlo bien. Eso tienen que estudiar ustedes, es muy importante. Estudien este crecimiento denso
dependiente. Lo voy a preguntar, sí o sí. Profe, eh, ¿Sí? entonces en el crecimiento denso dependiente, la tasa de crecimiento no es constante. No es constante, va bajando. Va bajando el R. ¿Dónde está el RK? Espérate. No es constante. Ustedes lo pudieron ver ¿cómo se llama? En el Populus. La tasa de crecimiento aquí es lenta al inicio, rápida al medio y después baja. Sí, como tú bien dices, no es constante. En el exponencial es constante. Es insensible, o sea, crece, 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 y eso termina por explotar finalmente, o sea, se llega a extinguir. En cambio, aquí hay un efecto de denso dependencia, y lo que va frenando es este factor que está acá. Esto, digamos, pongámoslo mejor aquí. Este factor es el de freno, que es una combinación entre el tamaño poblacional y la capacidad de carga. Y a la medida que se alcanza la capacidad de carga, empieza a frenar el DNADT, la tasa de cambio. Y este R también va cambiando. Este R es máximo al inicio y llega a ser, a bajar, ¿cierto? De donde partió hasta donde alcanza el tamaño poblacional. Pero reflexionenlo porque es muy importante en biología. A nivel poblacional, todos estos modelos todavía se ocupan. Son más complejos a uno, le agregan más cosas, pero la base es esta. O sea, los fundamentos, los pilares están acá. Este crecimiento denso, independiente, y se fijan ustedes, no tiene el K, no tiene un factor que implique denso dependencia. Nada, es totalmente libre, un ambiente lleno de recursos. Imagínense una bacteria, una placa Petri grande. Para una bacteria, una placa Petri es pero inmenso, mucho más que un estadio, y se desarrollan rápidamente. En cambio, en las poblaciones normalmente ocurre esto, que hay una capacidad de carga en algún punto y eso va teniendo efecto en la medida que la población va desarrollándose. ¿Okay? Esta tasa de cambio en función del tamaño poblacional nos dice que a un tamaño poblacional K medios es donde está la mayor tasa de cambio, lo que veíamos acá, tasa de cambio. Y lo que yo le explico en clase es que este punto es muy importante en términos de producción agrícola o en términos de producción marina o en términos de producción. Porque si ustedes tienen una plantación o tienen un cultivo acuícola de peces, este punto de máxima tasa de cambio es muy bueno para remover en ese momento eh, especies que al ser humano le pueden interesar. Porque ahí el efecto es menor, porque está recambiándose muy rápido. Se recambia muy rápido, entonces yo puedo extraer más fácilmente acá. Y esto es el caso de la anchoveta que yo les mostré, que es un ejemplo clásico también, en que a este punto es donde conviene extraer. Los pescadores, la gente que hace pesquería, mide las tasas de crecimiento de las poblaciones y van a capturar en el momento donde está recambiándose mejor la población. No cuando está creciendo poquito, porque capaz que la pueden extinguir. Y tampoco cuando está muy grande, porque también puede producir efectos negativos el extraer en otros momentos de la dinámica. Acá les mostré que también a veces pasa que la capacidad de carga varía. La capacidad de carga puede ser constante, pero en algún momento puede cambiar. O sea, puede durar un cierto periodo. El estadio, por ejemplo, puede estar unos 30 años con ese tamaño, pero luego viene un proyecto de ampliación y le da 3 galerías más, ¿cierto? Y ahí aumenta la capacidad de carga. Y en la naturaleza lo que a veces pasa es que hay una lluvia, hay un fenómeno del niño, hay factores que incrementan la capacidad de carga. Por ejemplo, más nutrientes, más espacios, nuevos refugios, diversos factores pueden incrementar la cantidad de individuos que puede haber en un ambiente. Y eso implica subir el umbral, digamos, subir la escala. Más hablamos del caso de la población humana. Aquí le enfatizaba la población humana que vive creciendo mucho, aunque en los últimos años se ha ido disminuyendo.
Recientemente sí se ha ido frenando un poco la población humana. Y ahora con el coronavirus también, tal vez se frena un poquitín, pero puede ser muy menor. Pero desde 1970 más o menos se ha ido disminuyendo la tasa de crecimiento de la población, aunque todavía estamos por acá, todavía estamos en los niveles muy exponenciales. Pareciera como que fuéramos denso independiente, como que si no tuviésemos capacidad de carga. Ok, estamos listos, falta un minuto para las 4:30. Mi mensaje es ese, que estudien estas materias, por ejemplo, esto del crecimiento poblacional es importante, los temas. La prueba va a ser el día jueves, pero ustedes tienen clase con el profesor Mora el día miércoles. Así que va a hablar de otro tema ya. ¿Ok? Profe, Sí, ¿de qué formato va a ser la prueba? ¿Así como alternativas y desarrollo? ¿O... sí. Alternativa de Ah, desarrollo. ya. Sí. Gracias. Ujú. Cambié también la fecha de entrega del ¿cómo se llama? Del informe para mañana a las 23:59. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Ya entonces, lo estamos viendo. Yo creo que a pesar de que el curso va a tener otro profesor, bueno, de hecho no vamos a esperar la prueba, yo igual voy a estar pendiente del curso. Si es que es necesario hacer un repaso, alguna materia, también voy a estar atento. Así que vamos igual a estarnos viendo. No, profe, Sí, seguro que la prueba era el jueves, porque en el correo le habíamos a mandado ver, otra fecha. veamos al tiro voy a ver me parece que Yo me sí, pues me acordaba parece. el martes 24, Sí, para que no porque le tocara habíamos ninguna dicho clase. Ah, Sí. disculpen, sí era el tienen razón. martes después de Sí, sí, las sí. 3:30. Sí, no, si la prueba la corrimos para el mismo martes a las 3:30, sí. Me había equivocado, sí, se me había equivocado. Se había olvidado que habíamos cambiado la fecha de la prueba. Es este martes 24 y las gestiones que hicieron ustedes de firmar el cambio. Sí, ese va a ser va a durar 3 horas, como ¿Va a otras haber que veces. conectarse a reunión o no? ¿Cómo? ¿A la reunión? ¿Va a ser una reunión para conectarse? Claro, sí, aquí en el Educandus igual va a haber una reunión, en clases virtuales, ahí va a haber un link la prueba va a tener este formato que hemos hecho otras veces, que es la de, va a estar disponible para responder en intervalo de 3 horas, pero cuando ustedes inician la prueba, dura 90 minutos el tiempo para ejecutarla, ahí empieza a correr el reloj. ¿Ok? Como ocurrió otras veces, que, que vamos a tener desde las 3:30 hasta, ¿cuántos son 3 horas? Hasta las 6:30, posibilidades de iniciar la prueba. Pero a las 6:30 se acaba el tiempo. O sea, obviamente tienen que partir antes de las 6:30. 90 minutos para responderla desde que se inicia la respuesta de la prueba. ¿Ok? Estamos entonces. Nos vemos el martes. Disculpen el error. Que le vaya bien, gracias. Ya. Que estén muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, 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 chao. profe, que esté profe. bien. Chao, Chao, profe. Buenas gracias. noches. Profe, Chao, chao. cuídese. Usted también. Profe, profesor. No, profe. Demasiado tarde. Ah, ya.